Lectura del libro de los Números. En aquellos días, desde el monte Hor, se encaminaron los hebreos hacia el Mar Rojo, rodeando el territorio de Edom. El pueblo estaba extenuado del camino y habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos pan ni agua, y nos da náusea ese pan sin cuerpo. El Señor envió contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían y murieron muchos israelitas. Entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo: Hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rezó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió: Haz una serpiente y colócala en un estandarte. Los mordidos de serpiente quedarán sanos al mirarla. Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a uno, miraba la serpiente de bronce y quedaba curado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Palabra del Señor. Lo primero que he visto yo esta mañana cuando salía de casa era una mamá que iba de la mano de una niñita camino de la escuela, y la niñita iba vestida con su traje de flamenca o de rociera y con una gran cruz en su pequeñito moño, una gran flor en su pequeñito moño, y eso me ha hecho caer en la cuenta que hoy era el día de las cruces, cuando yo había rezado los laudes de San Felipe y Santiago, por el hecho de que no lo estamos celebrando públicamente, aunque algunas maneras de celebrar públicamente el Día de la Cruz de hace años yo las recuerdo con horror, ¿no? Del ambiente tan feo que había en las calles. Sin embargo, celebrar la cruz es siempre una ocasión bonita, justo, de recordar que el amor de Dios por el mundo es tan grande que su Hijo nos echó atrás ante ese suplicio tan espantoso que es la cruz. Hay gente que se escandaliza de que la película de la Pasión de Mel Gibson tiene tanta sangre, pero es verdad que la cruz es el suplicio más espantoso, o uno de los más espantosos que los hombres han ideado jamás, ¿no? Por su forma y por la forma en que tiene lugar la muerte. Pues bien, el amor de Dios no se ha echado atrás ante nuestros pecados, ni ante nuestra pobreza, ni ante la miseria y el mal y los odios y las divisiones introducidas por el enemigo de la naturaleza humana en el mundo, para ir hasta la cruz y mostrarnos que su amor es hasta el extremo, que no tiene límite, que no tiene... Y nosotros le damos gracias al Señor por ello. Y me venía también a la cabeza una anécdota del actor de cine que los que somos ya de una generación conocemos todos, pero también a lo mejor alguno de los más jóvenes lo conoce bien, uno de los actores más clásicos, Gary Cooper.
pues Gary Cooper tuvo en su juventud una vida bastante disoluta, a pesar de que trataba de ser un hombre bueno siempre y relativamente honesto, honesto en su vida profesional y así. Luego era un desastre en su vida afectiva y la ayuda de fundamentalmente de su mujer y de su hija, que eran dos personas de fe y profundamente creyentes, y de alguna otra actriz de Hollywood que también era profundamente creyente y que le ayudaron en un momento difícil de su vida, donde él estaba a punto de romper su matrimonio y su familia, pues hicieron de él, en la parte más madura de su vida, un hombre más parecido a lo que representa siempre en sus películas, y un hombre que terminó acogiendo la fe y haciéndose católico. Y la anécdota que me venía es que él y Hemingway, que no era para nada un hombre que nadie recordemos como... Era un hombre que tenía miedo. Hemingway tenía miedo al misterio. Tiene una novelita pequeña que se llama El río, que cuenta cómo es una novela situada en el sur, donde él cuenta una historia corta, donde él cuenta, ya está la historia de no tanto la historia de un río, cuanto de los personajes que viven alrededor del río, pero hay un momento en que el río se adentra en un bosque y él se para y dice: no seguimos adelante porque ahí está el misterio. Hemingway tenía miedo al misterio, solo manejaba bien las cosas que él pensaba que podía controlar en las relaciones humanas o así, pero le daba miedo el misterio. Y, sin embargo, Gary Cooper y Hemingway tenían un secreto común, y es que en los últimos años de su vida, pues los dos llevaban una crucecita en el bolsillo. Y una vez que Gary Cooper estaba ya enfermo, pocas semanas antes de su muerte, le llamó a su amigo para decirle: ¿sigues llevando la cruz en el bolsillo? Y Hemingway, que estaba con una enfermedad mental y había perdido la cabeza: sí, no me la quito nunca, ¿no? Y Gary Cooper murió agarrado a esa cruz. Parece es un gesto muy pequeño, puede parecer un gesto insignificante o así, pero es como el buen ladrón, ¿no? Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y ese gesto tiene un valor. Entonces, la cruz es un instrumento de tortura, pero es un instrumento de salvación. En la cruz, ¿por qué? Porque en la cruz se nos ha dado a los hombres todo el amor del mundo. Y la frase se queda muy corta, porque todo el amor del mundo sigue siendo una realidad, una magnitud calculable o muy grande, como la de la distancia entre las galaxias, pero en definitiva una magnitud determinada, mientras que el amor de Dios es infinito, es decir, no puede determinarse su magnitud, sencillamente. Lo grande es que ese amor se nos da cada día cuando celebramos la Eucaristía, y se nos da para que nosotros podamos vivir en la gratitud inmensa de haber conocido al que es la vida eterna en medio de las dificultades de este mundo, que consiste, como dice el Señor: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. No solo te conocemos, sino que te recibimos, te comemos, te haces unos con nosotros, te das a nosotros de una forma que nosotros jamás podríamos habernos imaginado, para acompañarnos en cada segundo y en cada millonésima de segundo de nuestra vida. Nunca estamos solos. Y esa compañía del Señor es el pregusto en medio de este mundo de males y de fatigas y de sudores y de dificultades. Es el pregusto del cielo, es el pregusto de la vida eterna. Señor, que esa compañía tuya, que no nos faltará jamás, podamos ser conscientes de ella y disfrutarla como tú quieres que nosotros la disfrutemos.